Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por conectarse a tiempo. Vamos a dar inicio a esta sesión de recuperación, en donde vamos a tener dos momentos. El primer momento, que empieza dentro de poquito, es el desarrollo de uno o dos ejercicios, los que nos alcance el tiempo, de la clase de productividad, en la cual, a mi juicio, nos faltó practicar un poco más de ejercicios de todos los ejercicios propuestos que se dieron en clase, de tal manera que puedan tener un afianzamiento un poquito mayor debido a que el día sábado tienen su primera práctica calificada. Luego de ello, a las 9 de la noche, entran a un ponente, el ingeniero Ronald Marchán. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ingeniero, consta con bastante experiencia en el ámbito industrial y va a exponer sobre el control de calidad en los procesos industriales, específicamente en los elementos de sujeción, ¿sí? Y ustedes le podrán hacer las preguntas pertinentes relacionadas a su carrera, ya que cuando él fue jefe de calidad en una empresa industrial, pues no solamente vio pues el tema de control de calidad, operaciones, sino también vio por el tema de seguridad y salud de sus trabajadores. Bien, estoy aprobando a sus compañeros, ¿sí? Para que puedan ingresar todos. Un momentito más y vamos a poder empezar, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Bien, tengo en estos momentos 32 conectados. En la clase de recuperación, ¿sí? No voy a tomar lista, ¿sí? En las clases de recuperación no tomo lista. Sí va a dejar constancia que se ha grabado. Yo explico los ejercicios, ¿sí? Pero no tomo lista, ya que como es recuperación y no ha sido culpa de ustedes, de repente pues algunos tienen ya algunos compromisos pactados. Sin embargo, dejo constancia que es muy importante que asistan, porque generalmente las clases de recuperación vamos a ver algunos ejercicios puntuales que ustedes pueden aprovechar para preguntar u otra dinámica que podamos hacer, de repente una dinámica que aumentará puntos. Así que, si bien es cierto, no tomo lista, pues es muy importante que asistan, ¿no? De una u otra manera hay una acumulación de nota. Bien. ¿Pueden ver el Excel? ¿Sí se puede ver el Excel? Sí, profesor. Sí se ve. Ok, gracias. Bien. eh, Voy a dar el coanfitrión al delegado. No sé si está presente, no lo veo acá. Ramírez, porque están entrando todavía los estudiantes y como quiero explicar el ejercicio para no perder más tiempo. No, no está todavía conectado. Bien. Córdoba, José Córdoba, buenas noches. José, en esta ocasión te voy a dar, te voy a hacer coanfitrión, ¿sí? Para que cuando ingresen tus compañeros, tú los admitas, de tal manera que no me interrumpen al momento de que yo estoy explicando. ¿Está bien, José? Ok. Listo. Acabo de ponerte como coanfitrión. Bien, vamos a empezar por este ejercicio. Los ejercicios que están acá en Excel son los mismos que están subidos pues en su semana 2 cuando vimos el caso de productividad, donde había bastantes ejercicios, ¿sí? Entonces pongan atención a la solución, ¿ya? Lo voy a complementar leyendo acá y también en pizarra en blanco, ¿ya? Empecemos. El problema nos habla
de un proceso que está bifurcado, un proceso que tiene varios subprocesos. En este caso tenemos el mezclado, tenemos el molido, que se divide a su vez el embolsado y el ensacado, ¿sí? El mezclado entran 24.000 kilogramos de materia prima y en el mezclado entran 639.69 kilogramos de insumo Z. Hay una merma del 2%, ¿sí? Está saliendo, ¿no? 24.146.9 kilogramos, que ingresan a su vez al subproceso de molido. En el subproceso de molido ocurre algo interesante. No hay merma, ¿no? Es un caso utópico, ¿no? Siempre hay merma, pero en este ejercicio no. No hay merma en el molido. 24.000 ingresa, 24.000 sale. De esos 24.000 que sale, hay una bifurcación. Una parte de la salida del molido va al embolsado, 10.989.01 kilogramos para ser exacto, y otra parte de la salida del molido va al ensacado, con 13.157.89 kilogramos. En el embolsado, para poder procesar todos esos insumos, esos kilogramos, se tienen que hacer en 10.000 bolsas. Por lo tanto, van a salir 10.000 bolsas. Pero esas 10.000 bolsas no van a requerir los 10.989 kilogramos, sino esas 10.000 bolsas requieren un poquito de menos. Por lo tanto, va a haber una merma del 9%. ¿Sí? Salen 10.000 bolsas que equivalen a 10.000 kilogramos de producto terminado. En el caso del ensacado ocurre algo parecido. En el ensacado tenemos 13.157.89 kilogramos, ¿sí? Entran 250 sacos y está saliendo como merma 5%. Por lo tanto, hay 250 sacos que están saliendo con 12.500 kilogramos de producto terminado. ¿Bien? Ese es el contexto. Adicionalmente, el caso nos muestra, ¿sí? El costo de materiales, los requerimientos de mano de obra, ¿sí? Y los requerimientos de maquinaria de todo el proceso. Si este flujo de proceso nos representa para la elaboración de un lote, ojo, para la elaboración de un solo lote, el problema nos dice que debemos calcular la productividad del embolsado y del ensacado, ¿sí? Vamos a tener que calcular la productividad del embolsado y del ensacado. Bien, ¿cuál es la fórmula genérica de productividad? Producto sobre recurso. Entonces acá ponemos producto sobre recurso, ¿sí? Esa es la fórmula genérica de productividad. Sin embargo, acá tenemos varios subprocesos, ¿sí? Acá tenemos muchos recursos, entonces hay que dividirlo, ¿sí? Estamos calculando la productividad de bolsas y la productividad de sacos. Por lo tanto, ya tenemos el dato para el producto, que son 10.000 bolsas, ¿sí? 10.000 bolsas. Ya tenemos el dato para el producto, 250 sacos. ¿Qué nos faltaría? Nos falta calcular pues los recursos utilizados en la elaboración de bolsas y en la elaboración de sacos. Pero dentro de la elaboración de bolsas y dentro de la elaboración de sacos tenemos subprocesos en común, el mezclado y el molido. El subproceso de mezclado y el subproceso de molido guardan eh, un, un tratamiento para embolsado y un tratamiento para ensacado. Entonces, vamos a calcular, ¿sí? La cantidad de recursos utilizados en el mezclado más el molido y lo vamos a expresar en unidades monetarias, porque al momento de sumar los tipos de recursos no podemos sumar
horas máquina más horas hombre más kilogramos. No se puede sumar ese tipo de unidades. Tiene que utilizarse una tasa de conversión, una unidad monetaria, que en este caso va a ser soles, ¿sí? Entonces vamos a calcular los recursos, ¿sí? En este caso del mezclado. Acá solamente en esta parte del Excel, ya para no usar la pizarra en blanco, lo que voy a hacer es plantear el problema. Ya lo tengo resuelto abajo, ¿sí? Para ser más rápida la explicación. Lo que voy a hacer ahora es simplemente dejarlo planteado, ¿ok? De manera que se pueda resolver operativamente más rápido. En el mezclado, ¿qué tenemos de información? Tenemos materia prima, ¿no? Vamos a poner acá el mezclado. Tenemos la información de la materia prima. ¿Cuánto estamos usando de materia prima? Estamos usando 24.000 kilogramos. 24.000 kilogramos, ¿sí? ¿Y cuánto me cuesta la materia prima? 0.05 soles. A esta materia prima me está costando 0.05 soles. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar, ¿sí? Esa materia prima, ¿sí? Por el costo. 0.05 soles. ¿Sí? Eso es lo que haré. Y voy a tener un resultado. ¿No? Que este igual lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Para que se pueda visualizar, perdón. Bien. Check en materia prima. Del mezclado, ojo. Ahora necesito calcular, ¿sí? Voy a necesitar calcular el insumo. ¿El insumo de quién? El insumo Z del mezclado. ¿Cuánto es el insumo Z? ¿Sí? 639.69 kilogramos. Entonces acá tengo insumo Z, que es 639.69. ¿Sí? Y te dice que está costando 0.4 soles por kilogramo. Por 0.4. Bien. Hasta acá lo que hemos hecho es fijarnos de los datos y enlazarlos de manera correcta. ¿Sí? De tal manera, ¿sí? De tal manera que eliminemos las unidades que no nos sirven. ¿Sí? Bien, eso es lo que hemos hecho acá hasta ahora. Bien, después vamos a operar, no se preocupe. ¿Sí? ¿Qué más tenemos en el mezclado? En el mezclado tenemos mano de obra, ¿sí? Mano de obra del mezclado, ¿no? ¿Esto de qué es? Materia prima, insumos, ¿sí? Acá tenemos mano de obra. En la mano de obra tenemos dos operarios, ¿sí? Dos operarios, que es lo mismo que decir dos hombres, ¿sí? Es lo mismo que decir dos hombres. Dos operarios es lo mismo que decir dos hombres, ¿sí? Que están trabajando 8 horas, 8 horas por tonelada, 8 horas por tonelada. Y se está pagando 5 soles la hora hombre, ¿ya? Pero acá hay un dato que nos estorba y nos está estorbando las toneladas, ¿sí? ¿Cuántas toneladas está trabajando el área de mezclado? ¿Cuántas toneladas está trabajando el área de mezclado? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuántas toneladas está trabajando el área de mezclado? 24, profesor. ¿Más?
No solamente es materia prima, sino también es con insumo. Ah, más el insumo Z, claro. Claro, muy bien. Es 24.639 toneladas, ¿no? Lo que hacen es convertir. Claro, 24.639, ¿no? Córdoba lo ha puesto abreviado, ¿no? Eh, Recordemos que acá transformamos, ¿no? Una tonelada se equivale a 1000 kilogramos, ¿sí? Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, aquí yo lo multiplicaría por 24.63969 toneladas, ¿no? Toneladas. Muy bien. Y lo multiplico a su vez por el costo, que son 5 soles, ¿sí? Sobre hora hombre. ¿Ya? Muy bien. Con estos datos yo elimino hora hombre, hora hombre. Elimino toneladas y toneladas. ¿Y qué me queda? Soles. Sí, eso es lo que me está quedando, soles. Entonces, ya más o menos imaginan cuál es la idea. Que todos los datos que tenemos acá, ¿sí? En kilogramos, en toneladas, en horas hombre, en horas máquina, lo debemos traducir a soles o a la unidad monetaria respectiva. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces acá tenemos igual, ¿sí? Y va a salir en soles, ¿sí? Aquí salen soles, todos salen soles. Muy bien. Estos resultados de rojo van a salir en soles. ¿Qué nos falta? Nos está faltando la maquinaria del mezclado. La maquinaria del mezclado. ¿Qué nos dice? Tengo 0.2 horas máquina por tonelada. ¿Sí? ¿Cuántas toneladas se está manejando en el mezclado? ¿Cuántas toneladas manejamos en el mezclado? 24.63969. Lo mismo. Efectivamente, Aldonati, gracias. ¿Sí? 24.63969 toneladas. ¿Y cuánto nos cuesta una hora máquina? Según los datos, nos está costando 20 soles una hora máquina. Hora máquina con hora máquina se van, toneladas con toneladas también se van, y nos estaría quedando, si solamente la variable, perdón, la unidad sol, sí, soles, la unidad monetaria. Bien, y acá tenemos la otra respuesta. Sumamos todo, ¿sí? Sumamos A más B más C más D, ¿sí? Sumamos todo y nos daría el costo total de utilización de los recursos del mezclado. Solamente del mezclado. Igualito tenemos que hacer del molido. Igualito. ¿Sí? La misma lógica para el molido. Vamos acá. Molido. En el molido vamos de nuevo, pues para lo que es materiales. ¿Sí? En materiales de molido no tenemos. ¿Por qué no tenemos materiales de molido? ¿Sí? Porque es un subproceso que está recibiendo un material procesado del mezclado. No estamos comprando nuevamente 24.146 kilogramos, ¿no? de materia prima, eso lo compramos en el mezclado. Por lo tanto, en lo que es materiales y materia prima, cero. ¿Sí? En mano de obra, el molido en este caso es un subproceso automático.
Por lo tanto, bajo los principios de este problema, no hay mano de obra, cero. Pero lo que sí hay es maquinaria, ¿sí? Maquinaria. Acá me faltó poner qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Materiales, ¿no? Acá hemos puesto mano de obra, acá hemos puesto maquinaria, ¿sí? Esto es el molido. Bien. Y lo que nos falta ver es maquinaria. En maquinaria, si nosotros seguimos la misma lógica de arriba, tendríamos 0.2 horas máquina, ¿sí? Sobre tonelada, y tendremos acá, pues, 24.63969, no, perdón, 24.146.9 toneladas, ¿sí? Porque en el molido está procesando 24.146.9 toneladas, ¿sí? Y tenemos acá 20 soles, ¿sí? Sobre, no, 40 soles es, perdón, estamos viendo que es maquinaria, disculpen, estaba viendo el otro dato, ¿ya? Estaba viendo el otro dato, no, no es esto. Es de maquinaria, es este aquí, ¿ya? De maquinaria es 2 toneladas sobre hora máquina, ¿sí? 2 toneladas sobre hora máquina. Se está procesando 24.146.9 toneladas y me está costando 40 soles la hora máquina, ¿no? Siguiendo la misma lógica que en el mezclado. Sin embargo, acá yo me encuentro con una disyuntiva. Si yo quiero multiplicar, ¿sí? Me va a ocurrir algo, ¿no? 2 toneladas sobre hora máquina por 24.1469 toneladas por 40 soles sobre hora máquina. Horas máquina no se está yendo, ¿no? En la ecuación. Tampoco toneladas, ¿sí? Si yo sigo la misma forma mecánica de solución que en el mezclado, me doy cuenta que no puedo obtener soles. ¿Por qué? Porque están en diferentes unidades. Efectivamente, Córdoba. Yo tengo que fijarme cómo están mis unidades. Por lo tanto, esto de aquí, que es 2 toneladas sobre hora máquina, equivale a un medio, ¿sí? Para que horas máquina esté arriba, ¿sí? Y tonelada esté abajo. Entonces sería 0.5, ¿sí? Que es un medio, horas máquina sobre tonelada, ¿sí? Que es lo mismo, Y lo reemplazo. Ahora sí, hora máquina se va con hora máquina, tonelada se va con tonelada y me queda soles. Eso es lo que me está quedando, soles nada más. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo el molido. ¿Sí? Ya lo tengo. Tengo el mezclado y el molido. Este es E. Bien. ¿Qué tengo que hacer luego? ¿Sí? Para calcular el costo común, ¿sí? Para el embolsado y el ensacado, que están compartiendo los costos del mezclado y molido, pero los costos del mezclado y molido no lo comparten en la misma proporción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad que se va para el embolsado de materia prima y otra gran cantidad que se va para el ensacado de materia prima. Por lo tanto, yo calculo primero el costo total del mezclado más molido, que sería pues A más B más C más D más E. Bueno, acá lo voy a poner entre comillas,
¿ya? Para que no me observe el Excel, ¿ya? Todo eso, ¿sí? Y si yo voy a calcular el embolsado, si yo quiero calcular la productividad del embolsado, y si yo quiero calcular la productividad del ensacado, va a haber una diferencia acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este dato de aquí lo tengo que multiplicar por un porcentaje de participación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 24.146, ¿sí? Se va a partir, eso va a ser el 100%, ¿sí? 10.989 entre 24.146 representaría un porcentaje, ¿sí? Yo pongo acá 10.989.01 entre 24.146.9, ¿sí? Perdón, acá lo pongo con más. Listo. ¿Qué representa el 45%? ¿Sí? Y en el otro caso sería 13.157.89 entre 24.146.9. ¿Qué representa el otro porcentaje? Sí, entonces, el costo total de mezclado más molido, que es este dato de acá, que lo voy a poner con el color, pues, celeste, ¿sí? Lo voy a tener que multiplicar por la participación del 45% si quiero sacar, pues, la productividad del embolsado, o lo multiplico por el 54%, ¿no? Con todos los decimales, ¿no? Si quiero sacar el porcentaje, perdón, si quiero sacar la productividad del ensacado. ¿Bien? Y luego trabajo de la misma manera, bajo la misma forma, ¿sí? El proceso para sacar el costo del embolsado y de la misma manera para sacar del ensacado, ¿sí? Lo trabajo similar, ¿sí? Adecuándome a los datos, ¿sí? Acá dice, las bolsas, un sol por bolsa, donde trabajan 4 operarios, 2.5 horas por lote. ¿Cómo elimino el lote? Porque todo el problema me dice que todo esto sirve para hacer un lote. Entonces lo multiplico por 1 nada más, ¿sí? Si el problema me dijese que estamos trabajando por 2 lotes, lo multiplicaría por 2, ¿sí? Y luego lo multiplico por 4 soles la hora hombre. Entonces, como 4 operarios es 4 hombres, ¿no? 4 hombres por 2.5 horas, ya tengo hora hombre. Hora hombre con hora hombre se van. Como elimino el lote, lo multiplico por un lote. Y ya tendría el costo total del embolsado, ¿sí? Y del ensacado, ¿cómo lo saco? ¿Sí? Los materiales está fácil, un sol por saco y son 250 sacos, 250 soles, ¿sí? Pero aquí quiero que se fijen bien, en los datos que nos muestra el ensacado. El ensacado nos está mostrando los siguientes datos. 3 operarios, 3 hombres, 9 horas hombre sobre lote por 3.5 soles la hora hombre. ¿Qué pasa? Acá te están dando un dato de más. Ya te están dando el dato de horas hombre. Si tú multiplicas horas hombre sobre lote por 3.5 soles la hora hombre, se va hora hombre con hora hombre, ¿no? Y lo multiplicas por 1, se va el lote. Está de más el dato de 3 operarios, ¿sí? Porque ya te están dando el dato de horas hombre. Entonces acá solo utilizas 9 horas hombre sobre lote por 3.5 soles la hora hombre. Y de esa manera tienes el costo total de los recursos del ensacado. Sumas los costos más el costo parcial, el costo proporcional del mezclado más el molido y tendrían ustedes, ¿sí?, el producto final, ¿no? Tendrían ustedes el costo total de los productos. Bien, yo voy a subir este ejercicio resuelto para que también lo tengan, ¿sí? Bien, en estos momentos ya el ponente, ¿sí?, acaba de entrar, me parece. Sí, lo he visto. Sí. Voy a presentarlo. Voy a compartir su pantalla. ¿Sí? De todas maneras, en este caso de acá, ya lo he puesto resuelto todo. Ya está todo resuelto en Excel para que lo vuelvan a repasar.
De este nivel de ejercicios va a venir en su práctica, ¿ya? De este nivel de ejercicio va a venir en su práctica, ¿sí? Ya cualquier pregunta o duda con respecto a este ejercicio u otros ejercicios, lo veremos el día sábado antes de la práctica calificada. Bien, entonces voy a ser coanfitrión al ponente para que también pueda compartir su pantalla. ¿Me dan un momento, por favor? Bien, voy a dejar de compartir y voy a presentar al ponente. Me dan un momento, por favor, para ver su... Un momentito, voy a ver su archivo. Bien. Ingeniero Ronald, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá ya viendo que estás pues con la cámara, estás preparado, ¿sí? Voy a presentarte, ¿ya? Oficialmente, Ok. y luego ya pasamos pues a compartir tu pantalla, ¿sí? Bien, estudiantes, ¿pueden ver el PDF? Sí, profesor. Ok. Bien, a continuación va a exponer el ingeniero industrial Ronald Marchán. Él Ya es me la presento. ingeniero industrial de profesión, titulado de nuestra casa de estudios, ¿sí? Está colegiado ya hace bastantes años y tiene una vasta experiencia. Ha sido docente también de esta universidad, también de la Universidad Privada del Norte, ¿sí? En el diplomado de Senati y entre otras universidades. Actualmente se dedica a ser promotor de todo un consorcio educativo, ¿sí? Que ya tiene varias sedes en varios distritos de Lima. Buenas noches. Ha Buenas sido noches. jefe de control de calidad de la metalmecánica Fegusi durante bastantes años, de 2008 a 2014. ¿Sí? Esta empresa, que tiene 20 años de experiencia en el rubro de ingeniería de sujeción. ¿Sí? Consultor, además, externo en control de calidad y procesos de equilibrio ambiental SAC del 2009 al 2016, empresa con más de 15 años de experiencia en el rubro. Además, ha sido consultor de mejora de procesos de DIGESA y tiene 13 años, un poco más ya, de experiencia profesional ejerciendo la carrera en distintos ámbitos de la industria nacional. Bien, a continuación el ingeniero Ronald Marchán va a exponer un tema relacionado pues a su experiencia como jefe de control de calidad de la metalmecánica Fegusi, ¿no? Cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer, por favor, va a ser al final de su ponencia, ¿sí? Para no interrumpir el flujo de la misma. Bien, Ronald, voy a dejar de compartir mi pantalla y luego tú puedes compartir la tuya, ¿ok? Perfecto, Rubén. Ok, No hay ningún problema. Buenas noches, chicos. adelante. Ya, perfecto. Voy a hacer justamente... Ahí está. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí lo podemos ver, Ronald. Ya, perfecto. Vamos a... Sí, ya, esta diapositiva se la voy a compartir con Rubén para que los pueda distribuir a todos ustedes y los puedan ver con más detenimiento, con más detalle. Y bueno, en primer lugar, buenas noches con todos. Gracias por la presentación y la invitación a un colega mío de acá de nuestra alma mater de San Marcos, nuestra facultad tan querida, Ingeniería Industrial. Y bueno, como ya manifestó aquí el ingeniero Rubén, voy a hablar acerca de lo que es el proceso de elaboración de elementos de sujeción, pero muy aparte del proceso, algo muy importante, lo que es el control de calidad, ¿no? Justamente vamos a ver tres ejes fundamentales de esta ponencia, principalmente conceptos
muy importantes. Y por favor, cualquier consulta, cualquier duda, hacerla saber para poder subsanarla, ¿no? No hay ningún problema si es intermedio, si tienen alguna duda para subsanarlo, pero en la medida de lo posible tratar de hacer las preguntas al final, pero si tienen una duda muy amplia, hacerlo durante la ponencia en sí, ¿ya? No hay ningún problema al respecto. Muy bien, comencemos pues entonces. Ok. Muy bien, bueno, ya me hice una presentación y bueno, vamos a comenzar con la ponencia propiamente dicha. Bueno, vamos a hablar de 3 conceptos básicos. Vamos a hablar de qué cosa es un proceso, un concepto muy familiarizado que tienen que estar todos ustedes. Qué cosa es control de calidad, justamente lo que vamos a detallar el día de hoy acerca de este proceso de la fabricación de elementos de sujeción. Y también qué cosa es un elemento de sujeción, ¿no? A veces muchos piensan que solamente es una u otra cosa, pero que realmente es un elemento de sujeción, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y justamente en estos elementos de sujeción yo he estado más de 6 años en industria metalmecánica como jefe de control de calidad para una empresa metalmecánica llamada FEJUSI, en la cual elaboramos todo tipo de elementos de sujeción, ¿no? Para toda la industria, ya sea la industria automotriz, es decir, para cualquier tipo de auto, cualquier tipo de automóvil, los elementos de sujeción de un automóvil nosotros los fabricábamos, y también cualquier tipo de industria, ya sea, por ejemplo, el puerto de Pampa Melchorita de gas de Camisea, nos fue encomendado para elaborar la pernería y todos los elementos de sujeción que ello conlleva. También el tren eléctrico, ustedes si viajan en el tren eléctrico, entre columna y columna, van a ver en varias de las estaciones nosotros hemos proveído de elementos de sujeción a lo que es el consorcio tren eléctrico. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver rápidamente. Bueno, ¿qué es un proceso? Hay varios conceptos al respecto, ¿no? Uno de ellos es justamente, es la forma en la que se hace un trabajo, ¿no? Es un concepto rápido, es un concepto simple, pero justamente resume en lo que es un proceso. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a un tecnicismo, proceso justamente viene a ser una serie o una secuencia de actividades propiamente dicha que a partir de lo que son las entradas, en este caso los insumos, materia prima, para el caso de nuestro proceso, se busca un objetivo, un resultado, ¿no? En un tiempo adecuado o determinado, ¿no? Que lo determina obviamente el cliente y que justamente genera valor. ¿Ok? Proceso también tiene otro concepto más técnico, justamente hablando de insumos, y justamente que cumplen una necesidad. Pero me gustaría quedarme con esta definición, chicos, y que normalmente nos enseñan en las aulas. A ver, Rubén nos hará recordar justamente esta definición, ¿no? No sé si te acuerdas, Rubén, cuando estuvimos en las aulas. Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas que entre sí, partiendo de las entradas o inputs, que se transforman y generando un resultado, ¿no? Un output, ¿no? Y justamente este gráfico muy interesante que siempre, espero que lo tengan siempre grabado en sus mentes, entradas, salidas y el proceso, que es la transformación. ¿Sí? Siempre hay entradas, siempre hay salidas, y justamente ya ustedes van a tener más detalle de todo tipo de procesos, de todo tipo en la industria. Nosotros los ingenieros industriales somos expertos en ello. Así que siéntate orgulloso de pertenecer a esta facultad. Muy bien, rápidamente a lo que es mi chamba, el control de calidad. Aquí, quizás muchos conceptos están arraigados, pero el concepto principal que se maneja es el siguiente. Simplemente control de calidad es todo aquello, todos los mecanismos, todas las acciones, todas las herramientas que tenemos que utilizar para detectar la presencia de errores. Pero estos errores deben ser, en la medida de lo posible, detectarlos antes que el producto en sí termine su proceso de transformación, ¿no? Y este control no solamente se hace para detectar errores antes, sino es durante y posteriormente, ¿no? Con lo que es el seguimiento del producto. Ahora vamos a ver el ingeniero
de control de calidad en el proceso de elaboración de elementos de sujeción, cómo hace dichos controles, ¿ok? Cómo hace dicho seguimiento a todo lo que es el proceso de fabricación de un elemento de sujeción. Y para terminar la parte conceptual y ya empezar a ver los procesos en sí de la fabricación de elementos de sujeción, tener en cuenta que la calidad busca disminuir costos, busca aumentar productividad, busca una mayor satisfacción del cliente, una mayor trazabilidad, es decir, tener todo bien claro y hacer seguimiento de todos los datos que se puedan encontrar a través de este proceso de calidad. Y obviamente algo que está muy ligado a lo que es la calidad. La calidad produce que el precio del producto aumente, porque ese costo está debidamente justificado con el control de calidad que se realiza al producto. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué cosas son elementos de sujeción, ¿no? Uno diría que, bueno, algo que sujeta, ¿no? Bueno, el concepto propiamente dicho sí tiene mucho de razón, pero es algo más, ¿no? Vayámonos a lo que es la industria propiamente en sí, la industria mecánica. Un elemento de sujeción es aquel que cumple la función de mantener unido, pero esta unión debe ser mecánica, ¿sí? Un elemento mecánico. Principalmente este elemento es de acero, ¿sí? Y esta unión se da entre dos o más partes de una aplicación. Ahora, profesor, ¿qué aplicación son? ¿La de celulares? ¿Una aplicación al cabello o algo? No, una aplicación en la industria significa justamente lo que hace la función del producto en sí, la función final del producto. ¿Qué hace un elemento de sujeción? Bueno, sujeta. En este caso, estos elementos de sujeción son los siguientes. Son las soldaduras, son los remaches, son los pernos, las tuercas, abrazaderas, las arandelas. En este caso, la aplicación sería el conjunto de estos elementos de sujeción que van a cumplir una función determinada. Un tornillo, un perno con una tuerca, ¿correcto? Eso sería una aplicación, ¿no? Puede ser dos o más elementos. Por ejemplo, una aplicación puede ser perno, tuerca y arandela para lo que es la instalación para un determinado proyecto, por ejemplo, que se puede dar ya sea en un puente, por ejemplo, ¿no? O un remache junto con un aplicativo, ¿no? Ambos forman lo que es la aplicación. Entonces, ¿qué cosa es una aplicación? Justamente la unión de dos partes, de dos o más partes o dos o más elementos de sujeción. Esto es justamente un concepto técnico que se utiliza en la metalmecánica, el término aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver justamente en esta industria donde estuve trabajando más de 6 años ahí como jefe de control de calidad, hacíamos todo este tipo de elementos de sujeción. Pernos, tuercas, arandelas, abrazaderas, pernos socket, pernos de todo tipo. También hacíamos tornillos, que no es lo mismo que un perno. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un perno y un tornillo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué decimos que uno es perno y por qué decimos que uno es tornillo? ¿Cuál sería el factor determinante para diferenciar un perno de un tornillo? ¿Sí? Ambos tienen roscas. Ambos tienen roscas. Ambos tienen roscas. Ambos tienen un mismo proceso de fabricación. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, el perno puede instalarse y desinstalarse, mientras que un tornillo normalmente solamente es de una sola vida, es decir, solamente se instala y normalmente no va con tuerca, va solo nada más, ¿ok? A ver. Disculpe. Interesante la definición que está dando el ingeniero, ¿no? Ustedes como futuros profesionales en ingeniería, especialidad de ingeniería en seguridad, pues, ¿cómo van a supervisar, pues, que esté bien las barandas de, por ejemplo, un anaquel, ¿no? ¿Cómo van a reconocer la diferencia entre un perno y un tornillo?
¿sí? Es por eso que en esta clase de procesos industriales es bueno explorar las diferentes industrias que nos presentan temáticas muy particulares. Sí, esperemos un momento que el ingeniero Marchán se vuelva a conectar. Ah, ya. Ok, disculpen la interrupción, está bien un poco el sonido. Bueno, como le decía, ¿no? Los elementos de sujeción justamente sirven para unir dos o más piezas metálicas en este caso, y como os iba indicando, la diferencia entre un perno y un tornillo principalmente es que el tornillo es de una sola vida, mientras que el perno puede usarse todas las veces que quiera, ¿no? Ah, bueno, acá ponen acá que el tornillo termina en punta. Sí, generalmente, pero hay tornillos que no necesariamente tienen una punta muy afilada, ¿no? Hay pernos también que tienen punta, son los pernos tirafones, que también utilizan otro tipo de tuercas, también hay, ¿no? Pero principalmente es de que el tornillo va sin tuerca, va sin un acompañante, generalmente solo, nada más, ¿no? Mientras que la tuerca con perno se puede instalar y desinstalar las veces que uno desee, ¿ok? Y el tornillo solamente tiene una sola vida generalmente, o muy poca duración, ¿no? Es de un uso, principalmente es como un clavo, ¿no? Un tornillo es más parecido al uso que un clavo, ¿no? Ok. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el proceso en sí de fabricación de los elementos de sujeción. Vamos a trabajar con el elemento de sujeción estrella, lo que es un perno. ¿Cómo se elabora un perno? ¿Okay? Voy a pasar a detallar los procesos principales y el control de calidad que se hace en cada uno de estos procesos. Obviamente esto está acompañado con instrumentos para lo cual nos ayudan a hacer dicho control, ¿ok? Y también está acompañado de lo que es la normativa. Todo está normado, todo tiene una normativa, ¿sí? Y por ello tenemos que ser quizás bien meticulosos al momento de desarrollar este control. Nada debe fallar. ¿Por qué? Porque cada elemento de sujeción es muchas vidas en juego. Si algo falla en este proceso de fabricación, se pone en peligro varias vidas. Por ejemplo, si no estuviera bien elaborado o bien fabricado los pernos que están en lo que es el tren eléctrico, entre juntas de las columnas, que hay planchas de acero en la cual hay anclajes, los cuales fueron fabricados por nuestra empresa, el cual tuve el privilegio, como se dice, de hacer dicho control y dar la aprobación de dichos productos. Esas columnas literalmente se pueden caer y con ello conllevar un accidente, ¿no? Es importante el control de calidad y hacer el seguimiento desde que es materia prima hasta que llegue al cliente, e inclusive hemos hecho capacitaciones de cómo se instala dicho perno, de cómo se instala dicho anclaje, cuántas vueltas debe tener la rosca o la tuerca para poder hacer el ajuste adecuado y correspondiente entre perno y tuerca, entre perno y tuerca, en este caso, justamente junto con el tablón de acero para poder hacer la junta entre las dos columnas de lo que es en el caso del tren eléctrico. Capacitaciones a nuestros clientes que hacíamos para poder hacer la instalación adecuada y que esta obra sea duradera, para que perdure, ¿no? Eso justamente hicimos también en Pampa Melchorita. Ahora vamos a ver algunas fotografías en las cuales hemos hecho para algunos clientes, y les voy a mostrar, y cómo se hacía el control de calidad correspondiente. Comencemos, sin más preámbulo, vamos a comenzar esto. Muy bien. ¿Qué materia prima creen que se utiliza? Pues bien, un perno, al igual que las tuercas, las arandelas, están hechos de acero. Y todo acero, en la industria, en cualquier parte del mundo, la materia prima son las barras de acero. ¿Qué barras de acero, profesor? ¿Qué barras de acero, ingeniero? Bueno, de todo tipo de acero. En este caso nosotros trabajamos principalmente con cualquier tipo de acero que cumpliera con las normativas estandarizadas, ¿no? En este caso,
los aceros al carbono. Tenemos el SAE 1020, que es un acero dulce, es un acero en el cual por más que tú le metas a la forja bastante temperatura, flexible, se puede soldar y no pierde sus propiedades mecánicas este acero 1020. Este acero es utilizado para pernos que se utilizan más que todo de tipo remachería en algunos puentes por donde hay flexión, ¿no? Imagínense que el perno sea de otro material o de otras propiedades. Si el perno es muy rígido en un puente, con la vibración se puede quebrar, se puede romper. El puente es flexible, si no tiene esa propiedad, el puente se cae simplemente. El puente tiene que moverse al momento que pasan los autos sobre él, y si no tiene ese movimiento, obviamente un puente rígido simplemente se cae, ¿no? Eso es lo que puede suceder, y ya ha sucedido varias veces por una mala instalación o por un mal uso de un material, ¿no? Sin ir muy lejos, tenemos conocimiento de que un puente antes de su inauguración se cayó, imagínense, porque simplemente tuvieron una mala instalación de pernería. Se utilizaron pernos de este material que les voy a explicar. Un perno SAE hecho con acero SAE 1045, que contiene más carbono que el anterior. SAE 1020 contiene 0.20% de carbono, mientras que el SAE 1045 contiene 0.45% de carbono en el acero. Esa pequeña diferencia de 0.25 hace que un puente se pueda caer. Este puente que le estoy hablando es un puente que en el gobierno de Ollanta Humala se iba a inaugurar. A 3 días de su inauguración el puente se cae, se tuerce, y descubren que la pernería era de SAE 1045, un A325 se le llama a esta calidad de pernos, en vez de hacerlo con unos pernos de SAE 1020 o de grado 2, que eran pernos flexibles y que podían resistir cualquier tipo de variación de temperatura. Recuerden que el SAE 1020 yo lo puedo soldar, lo puedo someter a calor, a bastante calor o bastante frío, y siempre va a ser flexible, no va a perder sus propiedades mecánicas. En cambio, un SAE 1045 tiene otras propiedades, es más rígido que el SAE 1020, por ejemplo, y ante exposiciones ante el calor, en el cual o frío, como es en Ayacucho, obviamente va a sufrir pequeñas fisuras internas, y esto va a llevar que el perno empiece a rajarse, y con ello toda la estructura se pandea y se cae. Eso sucedió en Ayacucho, pueden investigarlo, es un caso real. Una mala instalación de pernería hizo que se cayera un puente a 3 días de su inauguración, ¿no? Ollanta lo iba a inaugurar, y obviamente ya se imaginarán en qué habrá quedado este caso, ¿no? Hubo varias personas encarceladas por esta mala decisión, por una mala decisión de materia prima, ¿ok? Para puentes SAE 1020, jamás se utiliza SAE 1045 o otro tipo de acero. Primero control de calidad, saber qué materia prima utilizar para un determinado producto, ¿sí? Ahora, si mi estructura es fija, por ejemplo, una torre, muy diferente a un puente que es muy dinámico, porque hay cargas fijas y cargas dinámicas por donde pasan los autos, en ese caso, si es fijo como una torre, utilizaremos ya un SAE 1045, que es un poco más rígido que el SAE 1020, pero para que este pueda soportar mejor, simplemente, para que este pueda soportar mejor, se utiliza recubrimientos como el galvanizado, el cual protege y hace que este producto sea más duradero, ¿no? Entonces, para torres, para cosas fijas, como por ejemplo paredes o estructuras metálicas de cualquier tipo de industria, se utilizará pernos hechos a través con materia prima SAE 1045 aceros al carbono. Otro producto, otra materia prima. Quiero que 40 y 340. Observen que ya este SAE comienza con un código 4. Los códigos 1, 10 o 11, 12 son aceros al carbono. En el caso de los de código 4, son acero al cromo molibdeno. Son más duros, son más resistentes que un SAE 1045. Mucho más. ¿Dónde se utiliza este tipo de aceros? ¿Dónde se utiliza este tipo de elementos de sujeción? Para forjas. Por ejemplo, para el cubrimiento de la pala de un tractor, debe ser de este material, que soporte impactos, que soporte cargas, ¿sí? Que soporte cargas.
¿correcto? Entonces, de este material están hechos este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, las palas de un tractor, las palas de una retroexcavadora, ¿sí? Y la pernería, para ello, es hecho de este tipo de materiales. Para los tractores CAT, por ejemplo, ¿no? En las llantas, los pernos son hechos de este tipo de materiales. Y por último, pero no menos importante, una materia prima muy, muy interesante que son los aceros inoxidables, los inox 304 o 316, ¿no? Con los cuales, como su propio nombre lo dice, no se oxidan, ¿no? Pero eso es un concepto mal dado, ¿no? Los aceros inoxidables sí bueno, en realidad ya están oxidados. Algo paradójico, ¿no? El acero inoxidable ya está oxidado. El acero inoxidable tiene una capa protectora que lo protege de la corrosión, ¿sí? Que es lo que nosotros confundimos corrosión con oxidación. Todo acero se oxida. ¿Qué cosa es la oxidación? Si recordamos los conceptos de química, la oxidación viene a ser la exposición o exceso de oxígeno. ¿Okay? Nosotros los seres humanos nos oxidamos, cualquier material se oxida, incluyendo el acero obviamente, pero lo que tiene el acero inoxidable, entre comillas, es su óxido protector contra la corrosión, que es el óxido de cromo. El óxido de cromo es el que le da brillo a este tipo de aceros y que lo protege de la corrosión. Y muchos confundimos con lo que es el término oxidación, ¿no? Dicen, el acero inoxidable no se oxida. Bueno, ya está oxidado. Lo que nos hace es que evita la corrosión. Los otros aceros se corroen más rápido que el acero inoxidable. ¿Ok? Entonces ya saben que el término que un perno se oxida, en realidad, en el caso del acero hecho por un acero inoxidable, este acero evita que se la corrosión más rápida, ¿no? Un acero inoxidable, antes que empiece a picarse o corroerse, va a pasar 80, inclusive hasta 100 años, para que recién empiece pequeños piquetes de corrosión. Mientras que cualquier acero, cualquier elemento hecho con los aceros anteriormente mencionados, va a pasar entre 20, 30 años para empezar a hacer piquetes de corrosión. ¿Okay? Es muy diferente, ¿no? No confundir, se está oxidando con que se está corroyendo, ¿no? La oxidación sucede en cualquier tipo de acero, ¿no? En el caso del acero inoxidable, ya está oxidado ese acero, la capa protectora es el óxido de cromo, que es lo que hace que evita que se corroe. ¿Ok? Y bueno, estos aceros inoxidables, estos elementos de sujeción hechos de esos aceros, tienen una pequeña particularidad, que no son magnéticos. Es decir, por más que yo acerque un imán a estos elementos hechos con este tipo de acero, no se va a pegar el imán. No es magnético. Entonces se utiliza bastante en la industria electrónica, ¿no? Este tipo de aceros. Y también, por ejemplo, en la industria de electrodomésticos. Por las refrigeradoras, las cocinas hechas de planchas de acero inoxidable. No son magnéticas, ¿no? Y esto ayuda bastante a justamente no solamente evitar la corrosión, sino también el tipo de limpieza que se le da a este tipo de aceros, ¿no? Es muy importante no ser magnético, ¿no? Y por eso esos aceros inoxidables. Entonces, según el uso, el primer control de calidad que tenemos que hacer es saber para qué se va a utilizar el elemento de sujeción, en este caso el perno. Ese es nuestro primer control. ¿Para qué se va a usar? Y según ello, solicitamos el tipo de acero. El primer control, qué tipo de acero va a ser para qué tipo de producto. Segundo control, una vez que nosotros nos llegan las barras a nuestros almacenes, nosotros lo de control de calidad hacemos, bueno, valga la redundancia, un control, primero, que nos entregan el certificado de materia prima, el cual nos corrobora que sea un acero 1045, que sea un acero 1020, que sea un acero al cromo molibdeno, que sea un acero inoxidable. Hacemos la prueba. ¿Cómo hacemos una prueba si eso no es un acero inoxidable? A veces nos quieren engañar. No tenemos un imán. Si no se pega el imán es inoxidable. Así es simple, ¿no? Es una prueba bien rápida. Otra prueba que hacemos obviamente son las mediciones. Para cada producto, muy aparte del tipo de materia prima, tenemos que saber qué diámetro vamos a solicitar. Y por ende hacemos mediciones del diámetro. Lo hacemos, si es muy pequeño, con micrómetros. Si es un poco mediano, lo hacemos con vernieres o pie de rey. Si es un poco más grande el diámetro, lo hacemos con una winch. Y las longitudes, los largos,
porque a veces hay que cumplir el estándar. Una barra de acero en el mercado no debe ser menor a 6 metros. Si esto es así, es porque simplemente no ha cumplido el estándar. Una barra, normalmente las barras de acero son de 6 metros. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer toda esa medición. Más o menos una tolerancia, obviamente, ¿no? Y algo muy importante, todos nuestros elementos de medición están debidamente calibrados, ¿no? Por empresas que hacen la calibración de cada uno de nuestros instrumentos. Nosotros cada 6 meses o cada año hacemos todo el control de calibración de nuestros instrumentos para poder darle la seguridad a nuestro cliente de que lo que estamos midiendo sea correctamente medido, ¿no? Adicionalmente, estas empresas que hacen el control, nos hacen la calibración, también están debidamente certificadas, ¿no? Entonces tenemos 2 grados de certificación, ¿no? La que nos certifica está a su vez certificada para podernos darnos una garantía, ¿no? Del segundo grado de lo que es la calibración. El primer proceso viene para la fabricación de un perno. Dependiendo del diámetro, este proyecto de perno va a pasar por el primer proceso, que es el corte. Dependiendo del diámetro, dependiendo del producto, ya se tiene el corte adecuado. ¿Cómo se calcula esto? Con una fórmula muy simple. El producto final tiene un volumen, ¿no? Como tenemos el diámetro, tenemos que cortar de acuerdo al volumen, ¿no? Hacemos una división y sacamos qué altura, ¿no? ¿Se acuerdan? El diámetro de la base por la altura nos da un volumen. En el caso de la barra es un cilindro y ese volumen debe coincidir con el volumen final de nuestro producto más una tolerancia que también se calcula. Eso también hacemos el control, porque no vaya a ser, si cortamos muy largo nos va a sobrar bastante merma. Si cortamos muy corto no vamos a llegar al tamaño adecuado. Tiene que estar dentro de los parámetros establecidos. ¿Y cómo se controla nuevamente? Como son longitudes, también se hace con instrumentos de calibración. ¿Cómo se hace el corte? Pueden ser presas excéntricas si son diámetros pequeños, digamos de 5 milímetros hasta 12 milímetros o 1 pulgada de diámetro. Si es más grande, se hace a través de cortadoras, ya sea de manuales, con discos de corte. Y si son muy grandes, como ven en la imagen, chicos, se hace con sierras, en este caso, eléctricas o hidráulicas, de cualquiera de los 2 tipos, ¿no? Esto está acompañado, como pueden ver, profesor, ¿por qué lo mojan? Bueno, esto es para evitar el calor, que se caliente la herramienta, en este caso la sierra. Esto se hace con un refrigerante y debe estar debidamente también, vemos la composición para que este refrigerante sea el adecuado. No puede estar muy aguado, no puede estar muy pastoso, porque si no, no cumpliré la función. Todo ese control se hace, ese seguimiento. Y miren, recién estamos en el primer proceso, que es el corte. El control de calidad, como les especificaba, que se da en este primer proceso del corte, es la medición del diámetro, nuevamente, para verificar la medición de la longitud, ya sea con winches, es muy largo para el corte propiamente en sí, y todos estos nuevamente, nuestros instrumentos deben estar debidamente calibrados. Adicionalmente, las calculadoras o un pequeño Excel nos ayuda a lo que es lo que necesitamos en esta primera etapa, que es ¿a qué longitud lo corto? Lo corto a 10 centímetros, lo corto a 15, lo corto a 12, ¿por qué lo corto a 16? ¿Por qué se corta a tal longitud? Por el volumen, chicos. Nosotros tenemos que saber cómo va a tener el producto final, aumentamos el volumen, le damos una adicional para lo que son las rebabas, y ese volumen debe coincidir con el corte que se va a hacer. Entonces simplemente ese resultado lo dividimos entre el diámetro de la base y obtenemos la altura, que viene a ser la longitud de corte, ¿no? Algo bien interesante, y ahí aplicamos la matemática para ello, ¿no? Pues bien, una vez cortado, esta barra cortada pasa por un proceso de forjado a través de la prensa de forja o los hornos eléctricos para lo que es la elevación de la temperatura, y con fricción, prensa de forjado de fricción, con un golpe, con una presión tremenda, se da forma a través de una matriz, se da la forma a la cabeza del perno, en este caso, dependiendo de la cabeza que se va a tener, ¿no? Normalmente es hexagonal, así que ya la prensa tiene esa forma hexagonal para darle una forma a la cabeza. Esto debe hacerse a cierta temperatura, la cual debe ser controlada, más de 1200 grados centígrados si es un perno pequeño,
más de 1800, 2000 grados centígrados que para un pernos más grandes. Para pernos más grandes, imagínense, para estructuras mucho más grandes, la temperatura debe ser mucho más elevada. Todo eso debe ser controlado. Nosotros lo controlamos con termómetros a larga distancia, ¿no? No podemos estar cerca porque si no nos podemos quemar, ¿no? Se controla a través de largas distancias, con termómetros de larga distancia o termómetros con rayos láser. Y para, una vez que esté la temperatura adecuada, se va a la forja. ¿Qué pasa si los termómetros fallan? Porque es muy común el fallo de los termómetros en la forja por las altas temperaturas. Son muy sensibles los elementos electrónicos al calor. ¿Cómo se hace? Bueno, hacemos la forma empírica. Y esto justamente me hace recordar al laboratorio de metalmecánica que tiene, de máquinas y herramientas que tiene ahí la Facultad de Ingeniería Industrial. Y aquí hay un cuadrito muy importante que es el cuadro de colores. Según el color de la llama, podemos nosotros aproximar un rango de temperatura. Hacíamos ese control visual de colores de la llama cuando nuestros termómetros empezaban a fallar por efectos de la misma temperatura en sí, ¿no? Entonces, como son muy sensibles y pueden fallar en la lectura, lo que sí no falla es el color de la llama, ¿no? Mientras más amarillo, más anaranjado se ponía, nosotros ya sabíamos que estaba llegando a la temperatura adecuada. Es otro control de calidad que se le hace en caso que fallen instrumentos electrónicos. En este caso entra el control de calidad visual. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Vean ustedes que también les hago hincapié a la parte aplicativa de lo que ustedes van a ver a lo largo de su carrera en la facultad. Todo se aplica en industria, ya sea un pequeño conocimiento matemático o ya sea un conocimiento de manufactura, con este caso el tema de la llama, ¿no? El tema del color de la flama es lo que nos puede inferir el rango de temperatura, ¿no? Ahí yo puedo decir que este color amarillento, medio anaranjado, es que ya está entre 800, 900 grados centígrados, ¿no? O Celsius, ¿no? En este caso, ¿no? Ya se puede hacer la forja, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces el primer proceso es, ¿qué cosa? Escoger la materia prima. ¿Y esto de qué va a depender? ¿Para qué se va a utilizar nuestro producto? El siguiente proceso es el corte. ¿Con a qué longitud cortamos? Tenemos que saber nuestro producto final, el volumen, aquí es la clave, el volumen final, más lo que son las rebabas, más los excesos, debe ser igual al volumen de la materia prima que va a entrar, obviamente, ¿no? El corte, ¿no? A través del volumen. Luego la temperatura que se debe calentar esta barra ya cortada para hacer la forja y darle la primera forma de la cabeza. Una vez que ya esté dada la forma en la cabeza, viene otro proceso, el sacar la escoria. Una vez forjado, da la forma, esta es sacar las escorias a través de las rebabas. ¿Cómo se hace? Simplemente haciendo frotación con ciertos tipos de esquinas, otro tipo de placas que se dan. Estos son tipos de elementos refractarios que son muy resistentes a altas temperaturas para sacar la escoria, ¿no? Sacar la escoria producto de la forja. Acá se controlaba, ¿qué se controlaba en este caso? Justamente que la escoria salga lo más posible. Una vez hecho esto, pasábamos al siguiente proceso, que una vez que ya esté frío ello, esto se enfría, una vez que saca la escoria, se echa en recipientes con cal para que el enfriamiento sea lentamente, y es por eso que ustedes ven acá este color medio plomizo, claro, es la cal que se le pone, es un tipo de arena con cierto tipo de grado de calcio, ¿no? Y silicio también, que también tenemos que controlar que esté el adecuado para que el enfriamiento sea lento. No se le puede echar agua, ¿no? No es echarle agua y ya lo enfriamos, no es una forja así como lo que ustedes ven en forma empírica los herreros. Esto no es herrería, esto es pernería, lo cual la temperatura debe bajar lentamente, y esto es una vez forjado, sacamos la escoria, inmediatamente se pasa a recipientes en el cual se echa cal, ¿no? Una vez totalmente enfriados, esto va a pasar por lo menos unas 5 o 6 horas de enfriamiento, por lo menos, dependiendo del tamaño del producto que ha sido forjado. Y una vez enfriado pasa a un proceso de centro chaflán, el cual se hace con justamente centradoras, ¿no? Y aquí están ustedes viendo
justamente la punta del perno, el cual ya ha sido centrado, y esta sacada de rebaba a 45 grados es el chaflán. ¿Se acuerdan? El proceso de manufactura. Se saca, esto debe ser a 45 grados para el proceso de chaflán, ¿no? Se llama el chaflanado, pero es centro chaflán. Una vez que se tenga ya el centro chaflán y el desbarbado propiamente dicho de la cabeza, ya prácticamente tenemos lo que se le conoce como perno encalato o perno calato, así se le conoce. Este perno calato o perno encalato, o perno ya próximamente a ser perno, vamos a hacer el siguiente proceso ya final, el cual conlleva un control de calidad muy exigente. Este proceso se llama el roscado. Este proceso se puede hacer de 3 maneras. Si es un perno muy pequeño, se puede hacer de forma manual, como lo pueden ver en la primera imagen. Es a través de un roscado manual. Son roscas manuales con diámetros muy pequeños. Si el diámetro es un poquito más grande, vamos a hablar de media pulgada a laminado a través de máquinas que se llaman las laminadoras. Simplemente se presiona y acá hay rodillos que tienen rosca. Por efectos de presión sale la rosca de forma laminada, que es uno de los mejores procesos para conservar las propiedades mecánicas del perno. Y el último proceso, en caso de que estos pernos sean muy grandes, por ejemplo, diámetros de 1,5 pulgadas para arriba, 2, 3 pulgadas de diámetro, imagínense, se hace con control numérico, en este caso conocido como CNC. ¿Sí? Centro de Control Numérico o CNC. En este caso es lo que se llama un proceso de arranque de viruta a través de unas pastillas con cierto filo, lo cual también deben ser de cierto tipo de material, en este caso son de material de aceros al cromo molibdeno, BCN o BCL, los cuales son más duros, arrancan mediante cuando está dando vuelta la punta del perno dentro del CNC y los arranca y forma la rosca. En comparación de la rosca laminada y por arranque de viruta que hace el CNC, la laminada tiene mucha mejor resistencia que la del CNC. ¿Por qué? Porque como dice su nombre, el arranque de viruta acá está rompiendo justamente parte del acero, mientras a cambio en el laminado es solamente un chancado, es simplemente un formado, ¿no? ¿Ok? Un formado en frío, es una forja en frío, vamos a decirlo así, el cual simplemente la punta de la rosca sale, simplemente los hilos no se rompen, simplemente dan esa forma de rosca. ¿Qué control de calidad se hace aquí? Bueno, es bien exhaustivo. En este caso es el siguiente, es el control de calidad del roscado a través de galgas de rosca. Nosotros tenemos roscas patrones, que son llamadas las galgas de rosca, las cuales tenemos que verificar según la especificación del cliente. ¿Ok? Una rosca está compuesta por su cresta, el filete, los valles, el diámetro interior, el diámetro exterior, el diámetro medio, los ángulos entre cada una de las crestas que se da entre cada uno de los valles debe ser el adecuado, en este caso 60 grados. No puede ser ni más ni menos, no puede ser 45, no puede ser 90, a menos que sean cierto tipo de roscas especiales. Para terminar, una pequeña clase introductoria que siempre me gusta dar, los tipos de rosca, ¿no? La que normalmente conocemos, la rosca más común es esta segunda rosca que dice la UNC, la Nacional Unificada, y la UNF, que son hilo fino, ¿no? Son las roscas que ustedes tienen en cualquier tipo de perno, van a encontrar esta forma de rosca a 60 grados, que está redondeada, no puntiaguda. Si es puntiagudo es porque el proceso de arranque de viruta ha sido inadecuado. Pero no solamente hay este tipo de roscas, hay otro tipo de roscas, por ejemplo, el filete cuadrado, que se utiliza para justamente prensas, el filete de mocho, que también es otro tipo de prensas, las roscas ACME, que ya están en desuso, porque el ángulo es 29 grados, no es ni 30, es 29 grados, imagínense para sacar 29 grados exactamente. Las roscas Whitworth, que son un ángulo de 55, ¿ok? Y son muy difíciles. Las dos roscas por excelencia son las americanas, que son en pulgadas, y las europeas o las del sistema métrico, que son en milímetros. Estas dos roscas, ambas tienen un ángulo del filete de 60 grados. Entre cresta y cresta, forman un ángulo ahí en el valle de 60 grados, que es fácil de hacer. ¿Ok? Y pruebas finales. Una vez que ya se tiene el perno, una vez que ya se tiene nuestro producto final,
pasa por distintos procesos de control de calidad. Hay que probar que el perno sea el adecuado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Simplemente, primero, que la rosca sea la adecuada. ¿Cómo lo probamos? Profesor, ¿que ya probó la rosca con el control de galgas? Sí, pero ahora vamos a ver si el diámetro es el adecuado, porque puede ser la rosca correcta, pero puede ser muy grande o muy pequeña. ¿Cómo sabemos si está muy grande, muy pequeña o el adecuado? Con tuercas de control, con tuercas de prueba. Tenemos una tuerca con el hilo correspondiente y hacemos pasar el perno por esa tuerca. Si pasa correctamente, quiere decir que el diámetro medio del perno es el adecuado. También hacemos ensayos destructivos, es decir, destruimos un par de pernos. Esto es con fin de que conservar aquí la seguridad de nuestros clientes y de las personas que están involucradas o que van a hacer uso del producto final al cual va a estar instalado nuestro perno. ¿Cómo son estos ensayos? Son ensayos destructivos. Agarramos al perno, lo ponemos en este tipo de máquinas, que son máquinas para ensayos destructivos. A través de 2 tenazas agarramos una punta del perno y la otra, la cabeza del perno, y lo estiramos a través de un centro computarizado. Nos da la gráfica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Manufactura, nos da la gráfica y encontramos, según la gráfica establecida, mediante este ensayo, encontramos el punto de fluencia y el punto de rotura, ¿no? Y el máximo punto de resistencia, con lo cual podemos corroborar si es que está dentro de la norma. Lo verificamos con nuestro manual, y si está dentro del parámetro le damos el visto bueno, y esta es prácticamente la prueba final para indicar de que el lote de fabricado cumple no solamente en medidas, no solamente en acabado, sino también en resistencia, que va a durar el tiempo que nosotros garantizamos, ¿ok? Y que va a cumplir con su función para la cual ha sido creada, ¿no? Como les comenté, desde la materia prima, escoger adecuadamente la materia prima, porque si no se hace así, puede conllevar a accidentes. La caída del puente, como le digo en Ayacucho, es un caso de ello, por una mala elección del material del perno. O sea, el perno estaba correctamente instalado, estaba con la medida, el acabado, todo era el óptimo, pero el material con el que se hizo ese perno no era el adecuado. Ese detalle hizo que un puente se cayera a 3 días de su inauguración, como le digo, en el gobierno de Ollantumal, ¿sí? Lo pueden buscar, puente en Ayacucho se cae, ahí van a ver todas las causas. Y bueno, aquí quiero terminar con un video de una de las líneas de proceso de cómo se elabora un perno. Hay varias formas, en este caso vamos a ver el proceso de laminado, por lo tanto el diámetro es muy pequeño comparado con otros pernos más grandes, ¿no? Este diámetro varía entre media pulgada hasta 1 pulgada, 1,25 ¿ok? O 24, 25 milímetros, ¿no? Veamos a continuación, ya para esta parte final, chicos. Para terminado ello, pasaré a lo que es la rueda de preguntas para subsanar cualquier duda que hayan tenido al respecto, ¿no? Okay. ¿Qué hace? Nos enorgullecemos de mostrarles los pormenores de cómo se hacen los objetos cotidianos. Así que es hora de que veamos cómo se fabrican hacen los pernos? elementos básicos. Son esenciales en las estructuras metálicas y lo mantienen todo unido, desde coches a procesadores de alimentos. En este caso están Las viendo tuercas y alambrones. se hacen de lo que se llama alambrón de acero. Tras pasar hasta 30 horas en un horno para ablandarlo y así poder trabajarlo, el alambrón se sumerge en un baño de ácido sulfúrico para retirar cualquier partícula de óxido. Esto es para diámetros pequeños. La barra, antes de llegar a ser barra, si es un diámetro muy pequeño, tiene esta opción de almacenarse de esta forma, en forma de alambrón, ocupa menos espacio de almacenamiento. Esto no lo puedes hacer con diámetros, por ejemplo, superiores a 1,5 pulgadas, porque simplemente se romperían, se quebrarían. No puede ser posible. Estos son para diámetros menores a 1 pulgada en sí. ¿Ok? Se aclara con agua y después se baña en fosfato, un compuesto químico. Esto evita que el acero se oxide antes de que se fabrique el tornillo y también lo lubrica para Tiene moldearlo doble mejor. función el fosfato. Los tornillos se hacen por forjado en frío, moldeando el acero a temperatura ambiente y pasándolo por varios moldes a alta presión. En este caso, miren, el La alambrón se máquina forma ya moldeadora una primero barra. endereza el alambrón. Después lo corta en trozos ligeramente más largos que el futuro tornillo. El sobrante se convertirá en la tuerca.
Nada se desperdicia. Cada pieza pasa por un molde que la hace perfectamente redonda. Después por una serie de moldes que van configurando la cabeza del tornillo en un extremo. La máquina configura hasta 300 tornillos por minuto. Aquí vemos el proceso a cámara lenta. La cabeza cómo se va formando. Un molde crea un pequeño collar. El siguiente lo transforma en una cabeza redonda. Último hexagonal. Y el último transforma esta en una cabeza hexagonal, la forma más común. A continuación, la máquina configura el extremo opuesto. Es el chaflán. Una herramienta llamada punteadora da forma al fondo de cada tornillo, creando lo que se conoce como chaflán, la parte en la que se engancha la tuerca. Aquí tenemos el tornillo antes y después del Ese es chaflán. el laminado. El tornillo necesita filetes para que la tuerca pueda enroscarse en él. De nuevo, se emplea el método de forja en frío. Unos rodillos a alta presión imprimen la forma de la rosca, como vemos aquí a cámara. Eso se llama laminado, ese proceso. Ahí está la rosca. La cual ha sido presionada el filete. Está presionado. Esta es la velocidad real, hasta 300 tornillos por minuto. Esos son los controles de calidad. Durante que cada también remesa hacen. se toman varias muestras Diámetro para medio, verificar las dimensiones y dimensiones. Se emplean varios aparatos de medición. Un micrómetro para comprobar la longitud, calibradores para medir la anchura de la cabeza y un calibrador de anillo para las roscas. Para hacer las tuercas se utiliza un proceso de forjado en caliente. Las barras de acero se dividen en pequeños fragmentos llamados postas. Después se calientan a 1200 grados centígrados para hacerlos maleables. Como vemos de nuevo a cámara lenta, unos martillos neumáticos transforman las postas en hexágonos, mientras que un troquel hace el orificio. Después una herramienta llamada roscadora entra en el orificio y labra la rosca. Ese líquido negro es aceite lubricante para minimizar el desgaste de la roscadora. Por fricción, que genera calor. Los lubricantes justamente cumple ese fin. Las tuercas y tornillos ahora pasan a un horno a 870 grados centígrados durante 1 hora. Eso les da la resistencia Eso necesaria. se llama tratamiento Después, térmico. un enfriado rápido en aceite durante 5 minutos solidifica la estructura interna. Ahora el acero es duro, pero quebradizo, así que se calientan las piezas durante 1 hora. Entonces dejan de ser frágiles, pero conservan su dureza. Famoso temple revenido. ¿Se acuerdan los procesos de temple revenido? Los Es el encargados ensayo del de control de estructura que calidad hacemos. toman muestras y miden cuánta fuerza hace falta para Se rompe el tornillo. Si tiene la robustez mínima requerida, pasa la inspección, siempre que la rotura se dé en la rosca, la parte más débil. Por último, el empaquetado. Se etiquetan, entre otras cosas, por tamaño y categoría. Bien. Han llegado al mundo de la higiene. Muy bien. Han llegado al mundo. Y bueno, como les comentaba, estuve como jefe de control de calidad para esta empresa, Pejusi. Ahí lo que ven ustedes es una torre, ahí en Papa Melchorite, para el gas de camisea, aquí al sur de Lima, está esta empresa PLNG. Y justamente toda la estructura, toda la pernería en la cual llega el gas de camisea y el cual ya se importa hasta, hasta México, sucede justamente en este puerto, ¿ok? En Papa Melchorite. Y toda la pernería fue hecha por nuestra empresa a través del consorcio CBI, el cual conllevó un contrato por 2 años para ser exclusivos proveedores de todos los elementos de sujeción, pernos, tuercas. Ustedes acá ven pernos muy grandes, miren ustedes comparado con el tamaño de la persona, estos se llaman anclajes, que están debidamente, ese color medio plomizo se llama el acabado de galvanizado, el cual hace que no se oxide, ¿no?
¿ok? No se corroa, perdón, no se tenga corrosión porque justo estamos a orillas del mar. Ustedes saben que la humedad y la salinidad, sobre todo, hace que todos los elementos se corroyan o se desgastan rápidamente, y sobre todo si son metálicos. Pero el galvanizado hace que esto no suceda. Muy bien. Espero que les haya sido de beneficio todos los controles de calidad que se dan, tanto antes, durante y después de que se hace el producto, y estos deben ser hechos a conciencia y bien hechos porque conllevan a lo que es el uso cotidiano y que pueden estar en peligro muchas vidas si es que esto no se hace de manera adecuada. ¿Ok? Muchas gracias. Les dejo mi Muchas correo para gracias, cualquier ingeniero consulta, cualquier Marchán. duda. Ahí está dejando el Ok. colega pues su A ver, correo Rubén, para no sé cualquier cómo. duda o consulta con respecto a este tema tan importante, ¿no? Sobre todo en este curso, que este curso se llama Procesos Industriales, ¿sí? Y justamente el colega, el ingeniero Marchán, acaba de exponer sobre un tema específico de un proceso industrial específico. Bien, para no extender la sesión de preguntas, ¿Preguntas? yo voy a dar el pie a una pregunta máxima por grupo. Tenemos 7 grupos, ¿sí? Aquí en la sesión. Ok. Para el grupo número 1, conformado por Córdoba, García, Guevara, Ramírez y Aldonati. Solamente una sola La ronda de pregunta preguntas. del grupo número 1. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? De repente que lo conecte con su carrera de ingeniería en seguridad industrial. Grupo 1. A ver, preguntas. Bueno, grupo 1 al parecer, Buenas noches. sí, John, Ingeniero, ¿me adelante. escucha? Sí, sí le escuchamos. Sí. Bueno, mi pregunta era, durante estos procesos más que todo la que es la fabricación de los pernos, quería preguntar al ingeniero, digamos, en todas las diversas empresas que él ha trabajado, ¿cuáles han sido algunos ejemplos de algunos accidentes que han ocurrido, ¿no? En esos procesos. Muy buena pregunta. Justo abocado a la seguridad, ¿no? Industrial. ¿Qué accidentes? Uy. No He los visto traumes, varios no que los traumes. inclusive, no, es que Del forjado, sobre todo. a ver, Rubén, ¿te acuerdas cuando llevamos seguridad cómo nos traumaba? Porque para tomar conciencia, chicos, acá inclusive en el proceso de fabricación pueden suceder muchos accidentes. He visto varios. He visto volar dedos, así les digo, porque el proceso de corte, porque no tomaron la precaución adecuada, ¿no? Quiero proceder un poquito la diapositiva, justamente para darles el ejemplo de seguridad que se da en este primer proceso, nada más, en el corte. Acá hay una sierra, como pueden ver, y acá hay unas guardas, ¿no? O sea, tienen tapas, tienen topes las máquinas. Las máquinas tienen un tope, tienen tapas de seguridad, por eso se llama, o rejilla de seguridad. Por eso tienen ese nombre específico. ¿Qué es lo que pasó con este trabajador? Por algún motivo que desconocemos, sacó la guarda de seguridad y acercó su mano y le cortó parte del dedo. Eso fue un accidente que, bueno, se llevó de emergencia al trabajador y felizmente no perdió el dedo, solamente fue un corte. Pero sí, algo muy lamentable sucedió en este siguiente proceso. La forja, antes de calentarlo, esta forja tiene un peso más o menos de 1,5 toneladas. La fuerza de golpe es inmensa. O sea, estos rodillos dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y una vez que se accionen, cae con tanta fuerza que justamente es el chancado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Un trabajador nuevo, un ayudante para ser específico, accionó la prensa y su mano estaba ahí y le chancó y le voló así, le voló un dedo, fue un corte inmediato, ¿no?
Lamentablemente, por más que encontramos el dedo, lo pusimos en hielo y lo llevamos hacia lo que es el hospital, que estaba ahí nomás cerca, porque la empresa está por la avenida industrial, está a 5 minutos el centro de salud más cercano, y no se pudo, no se le pudo hacer coser el dedo ni nada de ello. Ya el ayudante perdió el dedo, ¿no? Por una mala acción. Él no debió accionar la forja, porque lo acciona el operario principal, y el ayudante solamente provee las barras cortadas para que el operario principal agarre dichas barras cortadas con tenazas ya calientes y las ponga en la forja y haga accionar todo este peso muerto y que cae, ¿no? Y el ayudante, al ver que el principal se había ido a los servicios higiénicos, él simplemente quería ayudar según lo que él dijo y accionó acción correcta de esta máquina, ¿no? Y así ha habido varios accidentes, no más que todo por falta de operación o por sacar las barras de seguridad. Claro, gravísimo, pues Esos han sido sacar la los barra de accidentes. seguridad pues no tiene lógica para nosotros, pero de repente para otro Para eso tipo de son, para personas las barras sí, de pues, ¿no? seguridad. Sí, nótese, muchachos, que es importante conocer el proceso industrial en el cual ustedes van a trabajar, ¿no? Entonces, no está desligado. Ustedes se preparan, sí, para todos los eventos a nivel macro, saben la teoría, pero si van a trabajar dentro de una empresa de un rubro específico, tienen que abocarse de lleno a conocer todo el proceso específico, porque si no, no van a poder dar las recomendaciones o no van a poder Claro, no identificar los tener, riesgos, ¿no? claro, no van a poder No identificar identificar riesgos y peligros. riesgos y los peligros y medir los riesgos específicos de cada proceso, ¿no? Por eso la importancia de los invitados que vamos a tener a lo largo del curso, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, grupo 2? No sé si el caballero que preguntó, no sé qué grupo era, no tenía la identificación. Grupo 2, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero, ¿me escucha? Adelante, adelante, Preguntas. adelante, Andrea. Ya, ingeniero Marchán, buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. desde su experiencia, ¿qué falla ha evidenciado que ha sido la que más ha afectado a la producción de empresa, ya sea a nivel de retraso, volver a realizar la producción o a nivel legal? Y también me queda una cierta duda porque lo acabo de buscar. Como mencionó en el gobierno de Ollantumala, la duda que tengo es respecto a de que si usaron, no sé si me podría aclarar, si usaron pernos que no eran correspondientes a la actividad o usaron pernos de mala calidad. Y si en este caso usaron de mala calidad, creo que al ser una inspección de calidad en empresa, no sé cuál de las dos partes tendría la responsabilidad en sí. Porque si tú estás firmando algo que ya estás constatando que tiene calidad, no creo que lo vuelvan a verificar o si hay o si vuelven a verificar. Esa es la duda que tengo. No sé si se me entendió. Muy buena pregunta. Bueno, la primera parte de tu pregunta va más que todo a que, muy aparte del puente, que es la segunda parte, va lo que es la importancia de saber hacer un control de calidad, ¿no? De la productividad de una empresa. Bueno, como lo expuse al comienzo, si no se hace el control adecuado de calidad, simplemente el proceso se cae, ¿no? El proceso, como definición, es una secuencia de pasos que deben ser ejecutados adecuadamente, pero estos procesos de pasos deben ser debidamente seguidos, ¿no? Hacer el seguimiento adecuado, y este seguimiento lo hace el personal de control de calidad, ¿no? El ingeniero de control de calidad, y él es el que es el responsable al final de que una producción salga de forma adecuada, ¿no? Y un término muy importante, el firmar, ¿no? Créeme que las primeras firmas que yo hacía como jefe de control de calidad, tenía mucho miedo porque llevaba una gran responsabilidad, ¿no? Pero luego, con el pasar del tiempo, uno es seguro de firmar porque se sabe la norma, tenemos que tener, como se dice al costado, un montón de papeles que son normativas para la medición de altura, normativas para la medición de diámetro, normativas para la medición de rosca, normativas para la medición de la resistencia, normativas para lo que es materia prima, todo es norma en lo que es control de calidad.
y si el jefe de control de calidad no se sabe esas normas, simplemente está ahí por las puras, ¿no? Yo en esta empresa fui el tercer jefe de control de calidad, ¿no? Y la rica experiencia que tuve en esta empresa fue que todos los gerentes resaltaron mi trabajo porque era muy meticuloso, ¿no? Si bien a veces era bien cuadriculado en algunas cosas, antes de firmar algo tenía que revisarlo una y otra, porque justamente es mi firma, va mi firma, no va la firma del gerente, no va la firma de otra persona, va mi firma. Y eso es justamente lo que uno tiene que salvaguardar. Igual el jefe de seguridad va a su firma, y él es el responsable de lo que está haciendo. Y en base a la segunda pregunta, ¿qué es lo que sucedió aquí? No es que sea de mala calidad el perno. El perno era de buena calidad, solo que no era el adecuado, ¿no? O sea, bueno, si acá hay dos opiniones en este caso. ¿Qué es calidad? ¿Qué es calidad, no? Para algunos que cumplan con las expectativas, ¿no? Para los que piensen de esa manera, el perno es de mala calidad porque a pesar que se hizo todos los procesos de elaboración de dicho perno, pero no, y se hizo con un material X, pero este material no era el adecuado para el uso, ¿correcto? Pero el proceso de fabricación de todo ello fue el adecuado, por si acaso. Se hizo correctamente, pero no era para ello, ¿no? Es como decir, yo voy a hacer un producto de vidrio y uno de madera, ¿no? Ambos se han elaborado correctamente, pero dependiendo del uso, va a ser, ¿no? Si yo utilizo para soportar grandes pesos, no voy a poner el de vidrio, voy a poner el de madera, ¿no? Para cierta resistencia, ¿ok? Pero ambos han sido correctamente fabricados, ¿no? Entonces, de esa vertiente de calidad, sí es un perno de mala calidad, ¿no? Porque no cumplió con las expectativas. Pero desde el punto de vista de fabricación, el perno sí era de buena calidad porque fue elaborado con el material adecuado para un determinado fin, el cual no era obviamente, ¿no? Pero sí fue hecho, desde el punto de vista de control de calidad, sí fue hecho de forma adecuada, ¿no? Pero no debió ser instalado para ese tipo de obra. Ese perno debió ser instalado para una torre, no para un puente, ¿no? Así de simple. Eso es lo que sucedió. También influyó el pandeo de las estructuras, ¿no? Las cuales son de tipo Howe. No sé si han visto las estructuras triangulares, formas Howe, formas Wheaton, formas Y. Hay varias formas de lo que es el puente, ¿no? Y el puente tiene que ser de forma que tiene que tener mínimo los 3 puntos, como mínimo, un triángulo para lo que es la resistencia. No sé si se acuerdan los cursos de resistencia a materiales, tiene que haber para que no suceda el famoso pandeo de las estructuras. Bueno, y ese es otro tema que ya, si me da la oportunidad, lo podemos explicar. Estructuras, todo lo que es diseño industrial es muy interesante también y tiene que ver mucho con control de calidad y sobre todo con seguridad, ¿no? Si no se hace de forma adecuada, la seguridad de varias personas está en juego, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta, mi estimada Andrea. Sí, ingeniero. Justo, no sé si podría agregar algo, le podría volver a preguntar. Ok, Ya. ¿puedes hacer Ok. una repregunta? Sí, Sí, efectivamente. Sí, adelante. como mencionó el ingeniero, por lo que tengo entendido, porque a nivel de ingeniería y todo eso se hace un estudio, no solamente del material, lo que es el cemento, los tipos de activos, sino también de lo cual es como decir, en este caso hubo un estudio de perno, me imagino, por responsables que son los ingenieros y ya. Claro. Si hay un estudio y se está pidiendo según Sí, los requerimientos de 7 ese estudio. personas fueron encarceladas en este caso. Esa 7 o noticia 6 estaba personas fueron buscando, encarceladas. no la encuentro. Ya, muchas gracias, ingeniero. Porque sí, pues si hay un Les voy estudio a pasar, de... le voy a pasar el link de la noticia al ingeniero Rubén para que ustedes lo puedan ver y también en la diapositiva, ¿no? Bueno, como pueden ver, tantos gráficos que hay acá en la diapositiva pesa bastante, pesa más de 150 megas esta diapositiva, es bastante pesadita, ¿no? Y junto con el video mucho más, ¿no? Les voy a pasar la noticia del puente para que vean ustedes y puedan analizar y puede ser un caso de control de seguridad, qué es lo que pasó ahí, ¿no? La versión oficial fue esa, ¿no? Pero la experiencia que tengo fue mucho más que eso, ¿no? La corrupción obviamente Sí, tuvo eso es lo que mucho te iba a que decir, ver. ¿no? Claro. A estas alturas que todos, ya los procesos son normados, se conoce la norma, la estructura, pues hablar de negligencia a nivel de ingeniería Sí. es
Es decir, Es lo más que más todo suave, ¿no? corrupción. Es lo más suave. Ahí es corrupción. ¿no? Bueno, gracias. Lamentablemente Gracias, la muchas gracias, corrupción ingeniera. está Disculpe, presente en muchas todo ello. gracias. Gracias. Grupo Ok. 3 y grupo 4, para acelerar un poquito más la dinámica. Grupo 3 y grupo 4, ¿tienen alguna pregunta? Profe, sí, por parte del grupo 4. Ok, adelante, grupo 4. A ver. Tena. Una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Habían hecho una instalación de red contra incendios, y habían puesto en la red, habían puesto una abrazadera. ¿Red contra incendio? ¿Hablas de tuberías? ¿De tuberías contra incendio? Ajá. Ajá, pusieron una ¿Ya? abrazadera y ¿qué pasó? Que cuando prendieron el sistema, ¿no? Lo prendieron y la abrazadera, no, la abrazadera salió volando de una altura, porque esta abrazadera estaba por lo menos a 2 metros y salió volando la abrazadera cuando prendieron el sistema a 200 PSI. Esa Wow. normativa para que esa abrazadera aguante esa presión, porque supuestamente, ¿no? El ingeniero debió saber, ¿no? A qué presión puede aguantar esa abrazadera. Esas normativas, Sí, en el caso, ¿dónde lo podríamos encontrar como ingenieros? ¿dónde ¿No? lo puedes ubicar? A Prácticamente. ver, no soy experto en tuberías, pero sé que la normativa es a través de normativas PIPE, que es tubo en inglés, si no me equivoco. Normativas PP, se llaman esas normas, el grupo de normas. Normativas PP que tuve en mis manos ese tipo de handbook. El handbook es el manual, ¿no? de calidad al respecto del PIPE. Indicaba de que la prueba, se hace una prueba de vacío solamente al tubo, al doble de lo que debería soportar, ¿no? Y también se hace otra prueba de vacío a la mitad de lo que debería soportar. Se hacen 2 pruebas, ¿no? Y lo correcto es que al doble de presión debería quebrarse de cierta manera o debería contraerse de cierta manera, y a la mitad de presión debería resistir, ¿no? Lo más probable, el problema no es la abrazadera, el problema acá fue la resistencia de la tubería. Eso es lo más probable, porque para que una abrazadera huele, primero, ¿de quién se expande internamente? Es la presión del tubo, no es la abrazadera. La abrazadera cumple sus normas, tiene cierta resistencia, pero solamente las abrazaderas, en el caso de tuberías, solamente para sostener, no para soportar presiones. Esa es la función de la abrazadera. La abrazadera no soporta presiones, esa no es su función es justamente por eso tiene ese nombre, de abrazar, sostener, fijar, nada más no soportar una presión. La función de soportar presión es de la propia tubería. Lo más probable es que el diámetro no haya sido el adecuado de la tubería, o que de repente hubo un concepto de alta presión por un mal pintado en la tubería. Estas tuberías deben ser pintados con cierto espesor, que en este caso se mide en micras, con un determinado aparato justamente de espesores, y debe ser un mínimo, si no me equivoco, 0,25 micras o 0,3 micras, es lo mínimo que debería tener la capa de pintura, y normalmente son entre 3 a 4 capas, y esa pintura anticorrosiva, pinturas tipo satinadas, y también tipo de pintura tipo esmalte, lo cual es una protección y una capa protectora adicional que también contribuye a lo que es la resistencia en lo que es presión de una tubería. Lo más probable, pienso yo, y es lo más seguro, que el diámetro interno y externo, o sea, el grosor de la tubería propiamente dicho, no fue el adecuado, y 2, que fue mal pintado ese tubo. Esa tubería fue mal pintada. Nuevamente acá la corrupción, el PPLVIO entra a tallar acá. Es lo más probable que sean esos 2 factores. Claro, El tubo no haya sido el claro, adecuado, Ronald. pero desde el punto de vista del espesor, y 2, que no haya sido bien pintado. Claro, Nada más. incluso Eso sería para mí Ronald, la conclusión claro, rápida. incluso Ronald, Ujú. yo también cuando he visto las partes de compras, si se compra, por ejemplo, en las Malvinas o en otro lugar, pues por abaratar los costos, te cambian el código, te lo cambian, Así ¿no? es. Lo hacen con una maestría Así es. excelente, lo lijan bonito y te cambian del código de acero a otro acero, del código de tubo a otro tubo. Y a veces el ingeniero, pues, que peca de confiado, ¿sí? No puede, no lo mide, no solo se verifica el código,
pero tiene No que... porque brilla es oro, ¿no? Claro, Algo tiene que así, saber ¿no? dónde lo El compraron. tema, no porque brille es ¿Sí? oro, ¿no? Claro, entonces ahí Así es. también puede entrar También el esto, tema. Ujú. abaratar costos. Sí, tiene que ver su O sea, producto. más mi pregunta Eso va, también entra a tallar. Ujú. Adelante, más mi Tena. pregunta iba a, por ejemplo, nosotros como ingenieros tenemos una responsabilidad o sea, tenemos que tener un conocimiento de lo que hacen o de lo que ponen. Y si nosotros, como lo habían explicado, ¿no? Hay tipo de Así es. pernos para tipo de ocasiones y eso, ¿dónde nosotros podemos encontrar esa información? Porque siempre hay supervisores, normativas que tenemos que cumplir. No sé dónde se podría encontrar Eso más lo encuentro información en de los pernos. handbook, en todos los handbook. En el caso de la normativa general para lo que es aceros, es la normativa ASTM. ASTM. Hay para pernería tanto americano como para pernería europea, no solamente pernos, esto aplica para abrazadera, todo tipo de elementos de sujeción, ¿sí? Y también las normativas AWS para lo que son soldaduras, porque es otro tipo de elemento de sujeción, ¿no? Lo que es elemento de sujeción es un mundo muy amplio, ¿no? El más conocido es pernos, tuercas, pero también es soldadura, también son remaches, también son ganchos, ¿sí? También son ganchos, ¿no? Entonces te diría las normativas ASTM y las normativas AWS. Esas dos normativas son principales. AWS para soldadura y ASTM para todo lo que es elemento de sujeción de acero. Ahí en esas normativas, con handbook, nosotros tenemos, es nuestra Biblia para nosotros. Ahí es el manual de todo lo que tienes que hacer, cuál es la composición química del material, desde la materia prima hasta el acabado, y todas las pruebas que se tienen que hacer para indicar y decir que este producto es de tal calidad, este producto es de tal resistencia, ¿no? Ahí está todo, desde cómo elegir la materia prima, qué elementos, cuál es la composición química de la materia prima, los usos que se le da, los acabados, inclusive están ahí cuál es el grosor de la pintura o del galvanizado que tiene que tener tal elemento de sujeción si en caso lo quieres hacer un recubrimiento. Todo está ahí, ¿sí? En esos handbook, las normativas, te repito, ASTM, ¿correcto? Muy bien, Y Ronald, AWS gracias, para el gracias caso por de tu aporte. Vamos con la última pregunta, grupo 5, grupo 6 o grupo 7, debido al tiempo también que se maneja. Grupo 5, 6 o 7, alguien que levante la mano virtual, ¿sí? Chávez creo que quería Sí, preguntar. ingeniero. Sí, Adelante, ingeniero, Chávez, bueno. la última pregunta. Bueno, buenas noches, ingeniero Ronald. Mi pregunta es, a lo largo de su Buenas noches. experiencia laboral como jefe de calidad, ¿cuál fue el mayor reto en un indicador de seguridad y salud del trabajo y cómo usted pudo mejorar este proceso o este objetivo? Indicadores de seguridad. Bueno, cuando comencé en esta empresa, no había jefe de seguridad. No había un área de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y calidad tuvo que asumir esa responsabilidad. El indicador más difícil es el factor humano, el pensamiento humano, es lo que te podría decir con la experiencia. Porque todo está normado, no hay nada que no esté normado. Está normado hasta, por ejemplo, la silla donde te sientas, está normado el juguetito que le puedes regalar a tu sobrino o a tu hijo, todo está normado desde un papel higiénico pasando por cualquier componente que tú veas, todo está normado. Pero el factor más, como se dice, más difícil de tratar no es la norma en sí, no es el indicador en sí, es el que genera el indicador, que en este caso es el factor humano, ¿no? Cambiar el paradigma a personas que quizás de mayor edad que tú, que es lo que te vas a enfrentar en el mundo laboral generalmente, eso es lo más difícil, ¿no? La famosa frase que lo hemos hecho así por 50 años y así ha estado bien y lo seguiremos haciendo por 50 años más, ¿no? Cosas así, ¿no? El factor humano sería el indicador de seguridad más difícil de tratar, ¿no? Partiendo de ello, ¿no? He tenido que hacer charlas, he tenido que partir con ejemplos, lamentablemente sucedieron accidentes que hicieron perder algunos miembros, algunos trabajadores, pero eso ayudó a concientizar
a los trabajadores de que sí se tienen que llevar normativa de seguridad y todo ello. Había trabajadores que por más que le dábamos el casco, no lo usaban. Por más que le dábamos los tapones de los oídos, normado, reglamentado y carísimos todavía, según la normativa, no lo usaban. Por más que le dábamos la careta para lo que es el forjado, ellos simplemente hacían la forja en Vivirí, por ejemplo, en Vivirí, y no con una... A pesar que les damos los guantes, todo el equipo de protección, de seguridad que resiste las altas temperaturas, no lo usaban. Así que el indicador más difícil es el indicador humano. Eso es lo que te podía decir. Bien, Muchas muchas gracias, Ronald. Gracias por todo esto. Ya tenemos pues experiencia en esto y necesitamos pues prepararnos para todo, ¿no? Ya terminando entonces esta sesión de ponencias, vamos a dar pues unas grandes gracias al ingeniero Ronald que nos ha acompañado, y esta sesión va a quedar grabada y va a quedar subida pues al sistema. Gracias, colega, gracias a ustedes, estimados estudiantes, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias a ti, Rubén, gracias a ustedes, chicos. Espero que esta experiencia les haya servido. Cualquier cosa, tienen mi correo y bueno, estamos en contacto, chicos. Gracias.